Egipto. Faraones, cuarta parte. En el mes de junio de 1279 a.C., un joven príncipe de 25 años fue coronado faraón de Egipto. Se trataba de Ramsés II. Su coronación significó el inicio de una época extraordinaria para Egipto. Todas las obras que se realizaron durante su prolongado reinado, que duró unos 67 años, fueron de gran envergadura. Fue el faraón que construyó más templos y monumentos, y también el que tuvo más hijos. El reinado de Ramsés II fue tan fecundo que los reyes que le sucedieron se referían a él como el gran antecesor. Sin embargo, la historia lo conoce como el Gran Ramsés. A diferencia de otros príncipes, Ramsés II recibió una excelente preparación para ocupar el trono. Su padre, Seti I, protagonizó victoriosas campañas militares y condujo a Egipto hacia un periodo único para la arquitectura y el arte. Seti I estaba seguro de que su hijo gozaría de la educación y de las dotes militares necesarias para conservar estas tradiciones. Siendo aún un niño, Ramsés acompañó a su padre en las campañas militares que realizó en Libia y Siria. También se le inculcó al joven príncipe la importancia de tener una abundante descendencia, para que no se extinguiera la sangre real. Ramsés cumplió apasionadamente con este deber real. Se cree que antes de ser nombrado faraón, sus dos esposas y su harén real ya le habían hecho padre de más de 25 niños. Egyptians married young, and so royal princes, before they came to the throne, would probably be married more or less as soon as it was feasible. And the idea would be that they would start producing children very soon. And there's really two reasons for that. One is, it's no good having one prince. That prince simply may not survive long enough to become the next ruler, so you've got to have a number. But the other thing is, the royal house was a kind of image of fertility and productivity for the Egyptians. And so pharaohs and princes tried to produce a lot of children. Ramsés describe su juventud en una inscripción que se halla en el templo de su padre en Abidos. El todopoderoso Seti me hizo grande cuando era niño. Me procuró mujeres, un harén real, y puso a mis pies al norte y al sur. En la cantera de Asuán, Ramsés supervisó la extracción de piedra para la construcción de los templos de su padre. Al ser nombrado faraón, Ramsés puso en práctica todo lo que había aprendido y construyó sus propios monumentos. Ramses II was probably the first great master builder of the world, and he really built more probably than almost any other monarch in ancient history. In the southern frontier of the country, we have the temple at Luxor, which is a state temple to the god Amun, and he is the major builder in that temple. En este templo de Luxor se celebró un gran festival en su honor a los 2 meses de su coronación. Ramsés, como muestra de su gratitud, hizo construir una puerta de entrada nueva, obeliscos y la primera de sus estatuas colosales. This is the upper part of an enormous statue of Ramses II that comes from a temple that he built at Abydos in southern Egypt.
This is a very fine example of the traditional representation of the pharaoh in ancient Egypt as a kind of powerful adult male. And in this case, because the statue had been buried in the desert sand, it still retains a lot of its color and shows us how brightly colored Egyptian statuary and temples were, so that they really looked more like living entities than simply just stone-carved images. Ramsés agrandó y completó la sala hipóstila que Amenofis III empezó en el templo de Karnak. Al igual que los otros proyectos arquitectónicos del Gran Ramsés, esta sala se considera una maravilla de la arquitectura antigua. Sus 134 columnas forman un bosque de piedra que un día sostuvo un techo de 23 metros de altura. No obstante, los proyectos arquitectónicos de Ramsés II no fueron solo los templos de Karnak y Luxor, que descansan en la orilla este del Nilo. Ramsés también erigió su templo funerario en la orilla del río por donde se pone el sol. Se llamó el Rameseum. Es un enorme complejo y para su construcción se necesitaron 3.000 talladores de piedra. A pesar de que actualmente está en ruinas, un viajero, Diodoro de Sicilia, lo describió como un templo único en aquella época. Dos estatuas del faraón que medían 18 metros de altura flanqueaban y protegían el templo. Hoy en día, los restos del torso de una de estas estatuas aún salvaguarda el lugar. Pero el monumento más importante del Gran Ramsés II se encuentra en la frontera sur de Egipto, cerca de Sudán. El Nilo se rinde a sus pies y se llama el templo de Abu Simbel. Está esculpido en el flanco de una montaña. Los que viajaban por el río, al ver semejante grandeza, debían pensar que habían llegado a un país gobernado por dioses. Los expertos creen que la construcción de Abu Simbel comenzó en el 1269 a.C. y tardaron 13 años en acabarlo. Aunque estaba dedicado a los dioses egipcios Amón, Ra y Ptah, en realidad a quien más glorificó el enorme monumento fue al rey dios Ramsés. 4 colosos a semejanza del faraón contemplan el Nilo desde una fachada que parece haber surgido de las entrañas de la tierra. Estas figuras tienen unos 23 metros de altura. Si pudieran levantarse, medirían casi 30 metros. Estos colosos restan protagonismo a las representaciones religiosas de las reinas, hijos y familiares. Abu Simbel es un milagro de la ingeniería. Está orientado de tal forma que los rayos del amanecer penetran en el templo solo 2 veces al año, durante los equinoccios de primavera y de otoño. Durante estas fechas, las estatuas del faraón, representado como el rey Osiris, dejan pasar los rayos del sol. La luz atraviesa los 65 metros de pasillo y finalmente entra en la cámara más secreta del templo. La luz ilumina las estatuas de los 3 dioses sedentes. Tal como era de esperar, Ramsés está sentado con ellos. También está representado el dios Ptah, pero no queda iluminado por los rayos del sol, porque es el señor de las sombras. Al lado de Abu Simbel, el gran Ramsés construyó un templo en honor a su esposa favorita, Nefertari. En la fachada están representadas 6 estatuas del rey y la reina. Este monumento prueba el enorme afecto que el rey sentía hacia su esposa. Era un gran honor estar relacionado con el faraón. Es posible que Nefertari llegase a contemplar el templo que le dedicó Ramsés en Abu Simbel.
Nefertari murió en el 1254 a.C. Como era la esposa principal del faraón, Ramsés le preparó una tumba en el Valle de las Reinas, en la orilla oeste del Nilo, cerca de Tebas. La tumba se encuentra a unos 7 metros bajo el nivel del suelo. Recientemente ha sido restaurada y abierta al público. Se califica como una de las tumbas reales egipcias más hermosas que se conocen. En el interior del templo, Nefertari aparece retratada en posturas simbólicas junto a los dioses. En la misma época que se construyó el templo de Abu Simbel, el gran Ramsés empezó los trabajos de la nueva ciudad llamada Pi Ramsés. Su nombre significa dominio de Ramsés y estaba situada al noreste del delta del Nilo. Durante 400 años, los hebreos vivieron pacíficamente en el delta del Nilo. No obstante, a Ramsés le preocupaba que este pueblo fuera en aumento. Se cree que les encomendó la dura misión de construir la nueva ciudad. Por estas fechas, en 1263 a.C., se cree que tuvo lugar la historia del Éxodo que aparece en la Biblia. Ramses II is often associated with the Exodus. The details that are given about Egypt at the time, including naming a specific city, fit in with the later New Kingdom and the general period of Ramses II. And we know that there were many peoples brought in for various reasons during that time. So I would say that it's basically a true story. It's recorded only in the Bible because it was an extremely important event in history of the Hebrews. It would have been a minor event to the Egyptians of the day. Sea o no Ramsés II el faraón de la Biblia, no hay duda de que sus numerosas construcciones dejaron por todo Egipto un recuerdo de su omnipotencia. Al construir tantos monumentos en su honor, Ramsés equiparó su imagen a la de los dioses. Sin embargo, al gran Ramsés no solo se le recuerda por sus monumentos, también se hizo famoso por los enemigos que aniquiló. Dentro de la civilización que duró más tiempo en el antiguo Egipto, un monarca destaca sobre todos los demás. Fue el faraón que tuvo más hijos y el que erigió más monumentos. Incluso sus victorias en el campo de batalla son las más célebres de Egipto. En el 67º año de reinado, Ramsés II protagonizó conquistas que trajeron riqueza a Egipto y propiciaron su apogeo cultural. Las construcciones se pagaban con ofrendas y trofeos de guerra, y los prisioneros trabajaban de obreros. Hacia la antigua frontera noroeste de Egipto existe un inmenso desierto que actualmente pertenece a Siria. El padre de Ramsés, Seti I, mantuvo controladas las regiones costeras de este territorio. Sin embargo, un pueblo llamado hititas gobernaba las zonas más exteriores y una ciudad llamada Kadesh. En el 4º año de su reinado, se produjo una revuelta en la zona ocupada por los egipcios. Ramsés se obstinó en mantener el territorio que su padre había conquistado y aprovechó el incidente para expulsar a sus enemigos, los hititas. Para llevar a cabo su cometido, Ramsés tendría que superar la prueba más importante de su vida. Su hazaña se recuerda como la batalla de Kadesh. Las antiguas inscripciones muestran que en el 1275 a.C., Ramsés reunió al mayor ejército que jamás había visto Egipto.
lideró a su armada de 20.000 hombres a la zona de Gaza, hacia Kadesh. Cuando estaban a punto de llegar a su destino, Ramsés capturó a 2 espías hititas que le engañaron. Le dijeron que los enemigos tenían miedo y que estaban a unos 160 kilómetros hacia el norte. Ramsés les creyó y avanzó con solo una cuarta parte de su ejército. Cuando se dio cuenta que los hititas le habían tendido una emboscada, ya era demasiado tarde. Sin embargo, milagrosamente, Ramsés logró mantener a raya a los enemigos, hasta que llegaron los refuerzos egipcios y evitó la derrota. No obstante, muchos expertos opinan que la batalla de Kadesh acabó en tablas. Pero aparentemente, el faraón no lo interpretó del mismo modo. En los templos de Karnak, Luxor, Abidos, Remeseum y Abu Simbel se han encontrado inscripciones en las paredes que relatan el triunfo de Ramsés en Kadesh. Se conmemora como una de las victorias militares más importantes de la historia del antiguo Egipto. One of the most interesting sets of historical documents we have from the reign of Ramses II is the series of representations and inscriptions describing the Battle of Kadesh, this great battle in which Ramses portrays himself as defeating the Hittites at the site of Kadesh in Syria. The actual outcome of the battle, however, appears to have been more of a stalemate, and it's one in which the Egyptians did not come out looking very victorious. Durante los años siguientes continuaron las campañas en contra de los hititas. Finalmente, Ramsés se dio cuenta de que no podría apoderarse del territorio de Siria. En el 1259 a.C., los 2 pueblos firmaron un tratado de paz en el que se comprometían a la no agresión y al apoyo mutuo. Hoy en día, aún se conservan las versiones egipcia e hitita de este documento, que está realizado en arcilla y piedra. En cuanto a la paz estuvo garantizada, Ramsés II se casó con una princesa hitita para sellar el pacto. Su harén iba creciendo e incluyendo damas reales de Siria y Babilonia. Ramsés II falleció en el 1212 a.C. y según los documentos de la época, murió a la edad de 92 años. Tras su momificación, envolvieron el cuerpo en una mortaja dorada y en lino. Lo colocaron en un sarcófago de piedra y lo enterraron junto a sus antecesores en el Valle de los Reyes. A pesar de que la tumba de Ramsés tenía provisiones para que gozase de una larga vida post-mortem, su templo funerario fue asaltado en numerosas ocasiones por los ladrones de tumbas. Los sacerdotes tuvieron que volver a envolver la momia y la trasladaron a otra tumba. Al final, Ramsés II acabó descansando en un sencillo ataúd de cedro. En 1881 después de Cristo se encontró en Dar el-Bahari, cerca del templo de la reina Hatshepsut, la momia de Ramsés II junto a otras momias de sus antepasados. Los análisis que se han realizado a su momia revelan que era pelirrojo y que medía 1,70 metros. Su nariz aguileña se ha conservado muy bien porque sus embalsamadores la rellenaron de granos de pimienta. La dificultad que tuvo Ramsés II por encontrar la paz tras su muerte se puede comparar con el porvenir que le esperaba a Egipto. El país empezó un largo e intermitente declive. Se cree que Ramsés II tuvo 200 hijos, de los cuales más de 100 alcanzaron la edad adulta. Los 12 primeros en la línea de sucesión murieron antes que su padre. El 13º fue el que sucedería a su padre. Se llamaba Merneptah. Como su padre, alcanzó la asombrosa edad de 92 años. Cuando subió al trono, Merneptah tenía unos 60 años.
Aunque libró victoriosas campañas militares contra los libios y los nubios, sus solo 10 años de reinado no le permitieron equiparar sus logros con los de Ramsés II. No obstante, el hallazgo de los restos del palacio de Merneptah en Memphis fue un gran descubrimiento arqueológico. Son los únicos restos que se han descubierto de una residencia faraónica. Las piezas del complejo y un modelo a escala de una sección de la antigua residencia puede verse en el Museo de Arqueología de la Universidad de Pensilvania. Este legado revela la elegancia y la belleza de la decoración que había en las casas de los grandes líderes egipcios. En los relieves que se han encontrado en las ruinas de este palacio aparece el faraón en posturas simbólicas. On this fragment, we have depicted Merneptah standing in front of the creator god Atum, this figure on the right. And Atum is conferring the crook and flail, the symbols of kingship, upon Merneptah, who's represented here with the Atef crown and holding this Rekhet bird, a lapwing bird, which symbolizes the people of Egypt. Los jeroglíficos que se han hallado en la entrada del palacio describen escenas en las que se muestra la existencia de un vínculo entre los dioses y el poder de Meneptah. The text reads, granting to you the crook and flail and millions of years of rule. So this is a very condensed and very nice statement on the divine interaction of the king and the way his kingship was conferred upon him by the gods. En el 1202 a.C., año en que murió Merneptah, las espléndidas crecidas del Nilo durante la 19ª dinastía ya formaban parte de la historia. Pero la historia de los grandes faraones no acabó aquí. El nombre de Ramsés rebasaría fronteras y volvería a representar el poder de Egipto. Una reina, llamada Cleopatra, protagonizaría una historia que cautivaría al mundo entero. Bajo las estribaciones de las montañas que ocultan el Valle de los Reyes, se erige un templo funerario en un lugar llamado Medinet Abu. Es el templo mejor conservado de la antigua ciudad de Tebas y el único de Egipto donde los jeroglíficos, los relieves y la distribución arquitectónica se ha completado y traducido íntegramente. Lo construyó Ramsés III, el segundo faraón de la 20ª dinastía, que ascendió al trono en 1182 a.C. El único vínculo que este faraón tenía con el gran Ramsés era el nombre. No tenían la misma sangre. Ramsés III heredó un Egipto estable, que se encontraba en un período de paz. Sin embargo, en el 8º año de su reinado, tuvo que enfrentarse a un enemigo que sembraría la confusión en su imperio. En el año 1176 a.C., los antiguos pueblos que ocupaban las zonas que hoy conocemos como Turquía, Siria e Israel se vieron amenazados por la llegada de unos pueblos extranjeros. Estos invasores eran agresivos e iban armados. En aquella época se les conocía como los pueblos del mar. Ramses III, from his mortuary temple at Medinet Habu, we have one of the longest historical texts from pharaonic history, which is the depiction of the invasion and defeat of the Sea Peoples. This invasion appears to have been not only a sea invasion, but also to have taken place on land. Los pueblos del mar no eran solo guerreros, eran pueblos nómadas que iban acompañados de sus mujeres e hijos. La amenaza que se cernía sobre Egipto aumentó cuando los pueblos del mar invadieron los eternos rivales de Egipto, los hititas. Egipto se encontraba en un estado de emergencia. Ramsés III ordenó a sus tropas que resistieran, mientras él se dirigía con un ejército hacia el noroeste para hacer que los invasores retrocedieran.
La primera de las dos batallas que libraron con los pueblos del mar tuvo lugar cerca de la frontera siria. La victoria de Ramsés fue decisiva, pero aún tenía que enfrentarse a su fuerza naval. La flota de los pueblos del mar era formidable. No obstante, las pinturas que aparecen en los templos de Ramsés muestran a los arqueros egipcios lanzando innumerables flechas hacia el enemigo. Clearly, a major effort involving a lot of very exotic people with whom the Egyptians were not very familiar in terms of their military organization or their fighting capabilities. So it was really one of the great military success stories of ancient Egypt. A pesar de la gloriosa victoria, 3 años más tarde Ramsés sufrió otra invasión. En esta ocasión fue en la frontera oeste de Egipto y la protagonizaron una alianza de diferentes tribus, incluyendo los libios. Tras ganar las batallas, los escribanos se dedicaron a contar a los enemigos muertos. Les cortaban la mano derecha, las llevaban ante el faraón y las contaban. En una ocasión, en una horrible muestra de despecho, el faraón ordenó amputar el falo a los enemigos. Ramsés III salvó de nuevo a su país. Sin embargo, más tarde, en un revés del destino, sufrió un intento de asesinato. We actually have the records of the official inquiry which was set up to inquire into his assassination. And there's a certain amount of debate as to whether it was an attempted assassination and he survived, or whether it was successful and this is the aftermath. La segunda reina, Tía, fue la que planeó la trama para matar al rey. Algunos creen que el móvil del crimen fue la decepción de Tía al saber que su hijo nunca ascendería al trono. Había muchos candidatos antes que él. Puede que el plan de Tía fuese asesinar a Ramsés y que su hijo se apoderara del trono de Egipto. No obstante, parece ser que uno de los conspiradores tuvo remordimientos y confesó. Juzgaron a más de 40 conspiradores. Después de declararlos culpables, 6 se suicidaron ante el tribunal. Murieron delante de todos los presentes. Su alternativa hubiera sido una muerte lenta y dolorosa. Al resto de los involucrados les cortaron las orejas y la nariz. Independientemente de si se produjo o no el asesinato, Ramsés murió antes de que se pronunciara la sentencia. El horrible final de sus 30 años de reinado hizo presagiar una época difícil para Egipto. After Ramses III and his successors, you get this period of political breakup and social stress. There are still Egyptian pharaohs, but they seem to be much less in control of the situation. You have the country itself dividing up into several kingdoms with several pharaohs ruling at the same time. Los expertos sugieren que la caída de Egipto se debe a otra causa. Egypt is no longer confined to the narrow, safe valley of the Nile. There are other great empires rising, not least, of course, over in Assyria, and we're into the last 1,000 years BC. So the whole thing is a state of flux. So Egypt is no longer top of the pile, top dog, and she is suffering. Durante los 800 años siguientes, Egipto tuvo 70 gobernadores de diferentes dinastías. Entre estos faraones hubo conquistadores libios, nubios, sirios y persas. Los egipcios se encontraban bajo el dominio de los persas cuando en el año 333 a.C. tuvieron que enfrentarse a uno de los comandantes militares más importantes de la historia, Alejandro Magno. Alejandro Magno era hijo del rey Felipe II de Macedonia, que en aquella época se había hecho con el poder de Grecia.
Alejandro Magno fue educado por el filósofo griego Aristóteles y subió al trono en el año 336 a.C., después de que su padre fuese asesinado. Lo primero que hizo fue luchar contra los persas, que amenazaban Grecia desde hacía 200 años. Los griegos lucharon en dirección sur hasta que finalmente Alejandro derrotó definitivamente al rey de Persia y obligó al ejército persa a huir hacia Egipto. Cuando Alejandro fue a Egipto, le consideraron un liberador. No encontró resistencia y enseguida fue coronado faraón y se convirtió en un dios. Alexander was a highly intelligent individual, and in no country is his political acumen more concretely displayed than in Egypt. Certainly to his troops, while he was, of course, a king and a great warrior and a great man, he was not a god. However, he and his advisors were intelligent enough to see that if he was going to be able to control Egypt, he would have to assume the mantle of the Egyptian kings and be worshipped as a divinity. Aunque Alejandro era ahora faraón de Egipto, su destino estaba en otros lugares. Poco después de fundar la ciudad de Alejandría y nombrar la capital de Egipto, continuó conquistando tierras extranjeras tan lejanas como la India. A pesar de haber sobrevivido a numerosas heridas, en el año 323 a.C. murió de fiebre en Babilonia. Su imperio, el más extenso de la historia, fue dividido entre sus generales, entre los que destacaba su amigo de juventud, Ptolomeo. Cuando Ptolomeo reclamó el territorio de Egipto, marcó el comienzo de la última dinastía egipcia, una dinastía que creó la mayor institución educativa del momento. Construyó una de las 7 maravillas del mundo y dio a conocer a la reina más famosa de la historia. Bajo el puerto de la antigua ciudad de Alejandría se esconden misterios que llevan 2000 años sin resolverse. Hubo un tiempo en el que los gobernadores de los imperios paseaban por estas calles. Estas ruinas, que quedaron sumergidas a causa de un terremoto, nos transportan al mundo de la antigua realeza egipcia. Aquí yacen las ruinas del palacio de Cleopatra. El último capítulo de la historia de los grandes faraones empieza en el año 323 a.C. En este año, el gran general Ptolomeo I reclamó el territorio de Egipto. Se coronó faraón y se convirtió en el primer rey de la 32ª dinastía. Fue la dinastía de los Ptolomeos. The Ptolemies were a fairly successful line of Egyptian pharaohs in the sense that they maintained a prosperous country through most of the period of their rule. They maintained a traditional religion as well as practicing Greek religion. There are lots of temples in which the walls are covered with traditional images of the Ptolemaic rulers. So it is the last great phase of Egyptian kingship, actually, and it's not an inglorious ending. Al igual que los faraones anteriores, los Ptolomeos eran grandes constructores. Se les conoce mundialmente por la construcción de la Biblioteca de Alejandría. En esta biblioteca se guardaban cientos de miles de obras escritas. Pero era algo más que una biblioteca, era el centro literario y científico de la época. Fue el primer lugar de la historia donde los expertos de cualquier parte del mundo y de cualquier disciplina se reunían con el único propósito de aprender. Los Ptolomeos también construyeron el faro de Alejandría, cuyo diseño está basado en este faro más pequeño. El faro de Alejandría representa la última de las 7 maravillas de la antigua civilización.
El gran faro estaba situado en este alcázar a 120 metros por encima del nivel del mar. La almenara del faro se hacía con grandes fogatas que podían verse desde 160 kilómetros mar adentro. A pesar de estos logros, las rivalidades familiares, la lucha política y el declive económico empezaron a hacer mella en los Ptolomeos. El creciente poder de Roma fue determinante para el destino de Egipto. A mediados del último siglo a.C., los Ptolomeos gobernaban Egipto solo en teoría. En realidad era Julio César quien tenía el poder en la tierra del Nilo. En el año 51 a.C., Ptolomeo XII dejó el trono de Egipto en manos de su hija mayor de 18 años, Cleopatra. Pero Cleopatra tenía que compartir el trono con su hermano de 10 años, Ptolomeo XIII. Cleopatra nació en el año 69 a.C. Hablaba 7 idiomas y fue la única faraona griega capaz de hablar egipcio. Al contrario de lo que nos ha hecho creer la mitología popular, Cleopatra no era especialmente bella. Sin embargo, se dice que poseía una inteligencia excepcional y una voz preciosa. El filósofo griego Plutarco escribió: «Es un placer escuchar el sonido de su voz. Es como un instrumento con muchas cuerdas. Puede pasar de un idioma a otro, por eso en las entrevistas con extranjeros rara vez necesita intérprete». Cleopatra utilizó todos sus encantos para mantener el control de Egipto. Poco después de subir al trono, las peleas entre ella y su hermano desencadenaron en una guerra civil. Algunos expertos creen que como consecuencia de este conflicto se destruyó la biblioteca de Alejandría. Cleopatra se vio obligada a huir a Siria, pero volvió a Alejandría al enterarse de que había llegado Julio César desde Roma. She realized with the growing power of Rome in the Mediterranean world that there was very little hope of her maintaining her status as Queen of Egypt. So much so, when Julius Caesar came to Egypt, as we all well know from the many plays and scenarios written subsequently, she beguiled him. Los sirvientes de Cleopatra la envolvieron en una alfombra, la introdujeron en Alejandría y la llevaron al cuarto de Julio César. Dijeron que la alfombra era un regalo, y cuando la desenrolló, apareció la reina de Egipto. César quedó prendado de ella y Cleopatra ganó el aliado que necesitaba. De forma misteriosa, su hermano Ptolomeo XIII murió ahogado. Unas semanas más tarde, Julio César volvió a Roma, dejando a Cleopatra embarazada de su hijo Cesarión. No obstante, un año después, Julio César requirió la presencia de Cleopatra. La aparición de Cleopatra en Roma y las trifulcas de Julio César con el Senado romano causaron su asesinato en el año 44 a.C. Cleopatra volvió a Egipto, mientras que Octavio, sobrino de César, y uno de sus excónsules, Marco Antonio, se hacían cargo del poder. Pero su gobierno compartido fue inviable y Marco Antonio buscó apoyo en Egipto y Cleopatra. Cuando Marco Antonio y Cleopatra se conocieron, él quedó prendado de su encanto y astucia para tratar temas reservados a los hombres. Fue el principio de un romance y una alianza política que determinarían sus vidas y el destino de Egipto. Marco Antonio volvió a Roma en un intento por salvar sus diferencias con Octavio,
pero el viaje fue un fracaso y volvió con Cleopatra. Whatever he may have wanted from her personally and emotionally, he also wanted money, timber for his ships, and she wanted further grants of territory, further political guarantees. They were always allies as much as they were lovers. Marco Antonio estaba comprometido con Cleopatra y los dos hijos que tenían juntos. Proclamó que Cesario, el hijo de César, era el legítimo heredero de Roma y obsequió a Cleopatra con territorios del Imperio Romano. We have the situation of a noble Roman, a great Roman general, at one point giving away parts of the Roman Empire to an Eastern queen, and that was not to be tolerated by the Senate in Rome. That's why Mark Antony was declared public enemy number one. Octavio se aprovechó de la situación. Obtuvo el apoyo del ejército romano y declaró la guerra a Marco Antonio y Cleopatra. En el año 31 a.C., el ejército de Octavio y la flota de Marco Antonio y Cleopatra libraron una batalla naval en Actium. Los romanos derrotaron a la flota egipcia y Octavio se proclamó vencedor. Tras la derrota, Marco Antonio y Cleopatra huyeron. Un año más tarde, la flota romana desembarcó en el puerto de Alejandría y las fuerzas egipcias se rindieron. Mark Antony knew what his fate would be, and he took the noble Roman way out. He fell upon his sword and committed suicide. Cleopatra knew what her fate would be. Golden chains on her wrists and ankles in a great triumph in Rome. She couldn't beguile Octavian as she had been so successful with Mark Antony and with Julius Caesar. Octavian intended to be master of the Roman world. Algunos creen que Marco Antonio murió en brazos de Cleopatra. Ella también decidió quitarse la vida. Cleopatra dio órdenes de que le trajeran una serpiente venenosa. La serpiente se enrolló en el brazo de Cleopatra y la mordió. Cleopatra murió con 39 años. It may not have been such a bad kind of death. It was actually a fairly normal form of capital punishment in Egypt at the time. So Cleopatra would have known what it was like to die this way. Con el último aliento de Cleopatra concluyó el periodo de los grandes faraones. Significó el final de uno de los romances más importantes de todos los tiempos y de una civilización que duró más que cualquier otra. Los romanos siguieron celebrando los rituales egipcios, vistiéndose como faraones y construyendo templos para los dioses. Pero todo lo hacían para mantener a la población controlada. En realidad, Egipto era un territorio más, era una tierra rica cuyos recursos consumía Roma. Los templos y los monumentos que se habían construido durante 3000 años se descuidaron y cayeron en el olvido. Lo que no fue mutilado o saqueado fue abandonado a su suerte ante el implacable viento del desierto. Se borraron los colores y los monumentos quedaron enterrados. Las voces de los reyes dioses enmudecieron. El Egipto de los faraones, la antigua civilización, el gran imperio del Nilo, había concluido. A pesar de todos los intentos del hombre y de la naturaleza por destruir lo que los egipcios construyeron, el legado de los reyes y reinas de Egipto ha sobrevivido. Sus rostros dan fe de la gloria eterna de la naturaleza humana y revelan los pocos cambios que han habido desde la época de los reyes dioses, los colosos y los grandes faraones.